Buenas, grupo. Vamos con los icebergs, con los icebergs, ¿vale? Habíamos dicho que íbamos a ver uno sobre el Titanic, ¿vale? Antes de meternos directamente con el iceberg que hundió supuestamente al Titanic, o que ayudó a hundirlo, vamos a hacer uno genérico, ¿vale? Con valores o con los valores de valores reales, ¿no? En este caso nos dicen un iceberg, que está hecho de hielo, obviamente, tiene una densidad de 920 kilogramos metro cúbico, ¿vale? A ver, aquí hay que decir que el agua tiene un comportamiento anómalo, un comportamiento extraño, ¿vale? Porque cuando pasa de líquido a sólido, la mayor parte de las sustancias lo que hace es aumentar, ¿vale? Cuando pasa del líquido a sólido, aumenta la densidad, mientras que en el agua, cuando pasa de agua líquida a agua sólida, cuando pasa de agua a hielo, ocurre al contrario, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, 1030 kilogramos metro cúbico, que es una densidad o la densidad media del océano Atlántico, y al convertirse en hielo, al solidificarse ese líquido, pasa a 920 kilogramos metro cúbico, disminuye, ¿vale? ¿Sí? Lo normal es que esa densidad, como las partículas se van juntando, ¿vale? Que haya más partículas en el mismo trozo de espacio, y entonces si hay más partículas en el mismo trozo de espacio, la densidad debería subir, ¿vale? Este comportamiento anómalo, comportamiento extraño de hielo. ¿Qué es lo que tenemos o qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que ver en este tipo de problemas? Muy sencillo. Lo primero, nosotros tenemos algo que está en un líquido, ¿vale? Que está en un fluido, y lo que tenemos que ver es si eso que tenemos está hundido, se queda en equilibrio o flota, ¿vale? En este caso, nosotros tendríamos ese trozo de hielo, nos fijamos en la densidad, ¿vale? Densidad 920 kilogramos metro cúbico, densidad 1030 kilogramos metro cúbico. Como la densidad del cuerpo que tenemos es menor que la densidad del líquido, lo que nosotros, la situación que vamos a tener es, si nosotros cogemos ese iceberg, ¿vale? Y lo ponemos aquí en el fondo, ¿vale? En el fondo marino, tenemos el iceberg, pues este, como su densidad es menor, lo que va a hacer es subir, ¿vale? ¿Por qué? Porque la densidad es menor. ¿Y hasta dónde va a subir? Pues hasta que se quede en equilibrio. ¿Qué significa quedarse en equilibrio? Pues que una parte se quede fuera y otra parte se quede dentro. Bien, justo en ese momento de ahí, lo que tenemos es que el empuje es igual al peso, ¿vale? Hasta que ha llegado ese momento, mientras va subiendo, obviamente el empuje es mayor que el peso, por eso flota, por eso va a la superficie, y una vez que se queda ya parado y una parte se queda fuera, otra parte se queda dentro, ya se queda en equilibrio, y entonces el empuje es igual al peso, ni sube ni baja. Bien, si recordamos qué era el empuje, ¿vale? ¿Nos acordamos de lo que era el empuje? ¿Sí? El empuje es la fuerza que hacía el líquido, ¿no? Debido al volumen del cuerpo que desalojaba ese líquido, ¿no? Entonces era la densidad del líquido por el volumen del cuerpo que queda sumergido y por la gravedad. ¿Bien? ¿Qué es el peso? Pues el peso obviamente es la densidad del cuerpo por el volumen de todo el cuerpo entero, ¿vale? Porque es toda la pieza entera, y por la gravedad. En este caso, como el empuje tiene que ser igual al peso, lo que hacemos es igualar esas dos expresiones, ¿vale? ¿Cómo las igualamos? Pues igualándolas. Densidad del líquido por el volumen del cuerpo sumergido por la gravedad, igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. Ya está, ¿sí? Ahora, si yo tengo esa ecuación, ¿vale? Si me queda esa igualdad del empuje y el peso, ¿podemos obviar algo? ¿Podemos quitar algo? Sí, ¿no?
gravedad y gravedad, lo puedo simplificar. Bien, estoy multiplicando los dos sitios, estaría dividiendo a uno de cualquiera de los lados. Esta densidad y esta densidad las tengo, ¿vale? ¿Sí? Y como lo que me dicen es qué fracción del iceberg, ¿no?, queda fuera o queda dentro, esa fracción es una relación, ¿vale? Relación o razón, ¿vale? Y eso es lo mismo que dividir el volumen del cuerpo sumergido entre todo el volumen del cuerpo. ¿Sí? Pues lo tengo ahí, ¿no? Si yo aquí despejo ahora volumen del cuerpo sumergido partido por el volumen de todo el cuerpo, ¿vale? Esto lo paso a dividir, será la densidad de todo el cuerpo partido por la densidad del líquido. ¿Sí? ¿Cuál es la densidad del cuerpo? La densidad del cuerpo son 920 kilogramos metro cúbico, la densidad del líquido 1030 kilogramos metro cúbico. Si queréis ponerlo, lo ponéis, ¿vale? Para ver que ahora esto y esto y esto y esto se me va, y la relación va a ser simplemente numérica, ¿vale? Y 920 partido 1030 pues resulta ser 0,89, ¿vale? Aproximadamente 0,9. ¿Qué significa ese 0,89? Si jugamos con eso que tenemos ahí, el volumen del cuerpo sumergido es 0,89 veces el volumen del cuerpo entero, ¿vale? ¿Sí? Entonces la parte sumergida son aproximadamente 9 décimas partes lo que se queda por debajo, ¿vale? 9 décimas partes y una décima parte lo que tenemos por encima, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué fracción del iceberg queda bajo el agua? 9 décimas partes. ¿Cuál fuera? Pues una décima parte. Ya está, ¿vale? ¿Sí? 89 partido 100, ¿vale? Y 11 partido 100. ¿Sí? ¿Sí? Pues entonces, si queremos hacer ahora algo con medidas un poco reales del iceberg con el que chocó el Titanic, vamos a hacer la segunda parte del ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos a ver ella. Bueno, grupo, vamos con el problema que habíamos comentado antes del iceberg con el que chocó el Titanic, ¿vale? Con la consecuencia que ya sabemos, ¿no? Y en este caso, pues tenemos el enunciado inicial pues es prácticamente igual que el otro, la densidad del hielo 920 kilogramos metro cúbico, la densidad del agua del océano 1030 kilogramos metro cúbico, y en este caso el dato que nos dan es si suponemos que la parte externa del iceberg tiene una altura de 30 metros, ¿cuánto medía, ¿vale? ¿Qué altura tenía el iceberg realmente? ¿Sí? A ver, para hacer eso, pues vamos a suponer que el iceberg tiene forma cúbica, valdría un prisma, ¿vale? Sí, daría igual uno que otro, lo hemos cogido de esta manera para ver cómo queda nuestro problema, ¿vale? Lo primero, representar lo que tenemos. Para representar lo que tenemos el agua, tenemos el trozo de hielo, ¿bien? Cubito, me da igual cubito que iceberg, me da igual tamaño pequeño o tamaño un poquito más grande. Y en este caso lo que tenemos son estas medidas, ¿vale? Yo sé cuánto mide fuera, ¿vale? Que son 30 metros, obviamente dentro no, y lo que es entero tampoco, ¿no? Si lo que me piden es cuánto mide en total el iceberg, pues lo más normal es decir, como quiero saber esa X, eso es la medida total, y ahora si este trozo es 30, el otro trozo es X menos 30.
Si tiene forma cúbica, pues esto es X, esto es X y eso es X, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el volumen de todo el iceberg, ¿vale? De todo el trozo de hielo? Pues el volumen del iceberg sería, bueno, lo que es la base, X por X, X al cuadrado, por la altura que también es X, ¿vale? Si es un cubo, pues X al cubo, y si es cualquier otro prisma, pues sería la superficie de la base, la que sea por la altura, que en este caso sería X también, ¿vale? Y el volumen de la parte que queda sumergida, sería superficie de la base, X al cuadrado, X por X, por la altura, que es X menos 30, ¿vale? ¿Sí? Esos serían los dos volúmenes. Luego aparte tengo la densidad del hielo, o del iceberg, ¿no? 920 kilogramos metro cúbico, y la densidad del agua, que son 1030 kilogramos metro cúbico. Bien, serían los datos que tengo. Bueno, aparte sabemos que la G es 9,8 metros segundo cuadrado, por si no se quiere. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenía que ocurrir para que el iceberg estuviera en esa posición? Pues en esta posición está en equilibrio porque tenemos que las dos fuerzas, la fuerza del empuje y la fuerza del peso, son iguales, ¿vale? Si esas dos fuerzas son iguales, el empuje igual al peso, lo que hacemos es igualarlo. El empuje, recordamos lo que teníamos, que yo sé, el empuje era igual a la densidad del líquido por el volumen del cuerpo sumergido por la gravedad, ¿vale? Mientras que el peso, ¿a qué era igual? Pues densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. Como tienen que ser los dos iguales, lo que vamos a hacer es igualarlo, ¿vale? Densidad del líquido por el volumen del cuerpo sumergido por la gravedad igual a densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. ¿Bien? Esta parte inicial es igual que en la anterior. Ahora lo que tenemos es gravedad y gravedad fuera, ¿vale? Densidad del líquido 920, volumen del cuerpo sumergido X al cuadrado por X menos 30, densidad del cuerpo densidad del líquido 1030, densidad del cuerpo 920 por el volumen del cuerpo X al cubo y la gravedad que sea ahí. ¿Bien? ¿Puedo hacer algo más ahí? Pues obviamente sí. ¿En qué puedo hacer? Pues si tengo aquí X al cuadrado y aquí tengo X al cubo, quito el cubo y me queda solo 1, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo entonces? Pues 1030 por X menos 30 igual a 920 por X, ¿vale? ¿Sí? Quitamos ese paréntesis, lo vamos a escribir aquí arriba, ¿vale? Quitamos ese paréntesis y lo que tenemos es 1030 por X menos 1030 por 30, que bueno, lo podríamos hacer de cabeza, pero para tardar menos. 1030 por 30, 30.900 igual a 920x. Bien, el 920 lo traemos para acá, 1030 menos 920x igual a 30.900, restamos esto de aquí, 1030 menos 920, 110x igual a 30.900, x igual a 30.900 partido 110, ¿vale? 30.900 dividido 110 y salen 280,91 metros si lo hacemos así. Pues entonces mi iceberg, ¿vale? Bueno, mi iceberg, el iceberg que tuvo la desgracia de toparse el Titanic con él, tendría una altura de 280,91 metros, ¿vale? Los 30 metros de la parte externa
es aproximadamente una décima parte, una novena, una décima parte de todo o de toda la altura total. Eso obviamente siempre que tengamos o siempre que tuviésemos una figura totalmente ajena. Bien, pues esto sería todo en este tipo de problema, ¿vale? Ahora vamos a ver otro, o luego vamos a preparar otro vídeo en el que nos dé, por ejemplo, el peso y el peso aparente para calcular qué volumen tiene un cuerpo, ¿vale? Que sería algo parecido a lo que hizo Arquímedes cuando vio de qué estaba hecha la corona del rey Herón de Siracusa. Pues vamos a ir por ello. Bueno, grupo, vamos con este tipo de problema en el que nos dan dos datos, ¿vale? Nos dan o bien el peso o bien la masa fuera de un líquido y luego nos dan el peso aparente de ese objeto dentro del agua, ¿vale? O dentro de un líquido en general. Lo que nos van a pedir va a ser o la densidad o el volumen o las dos cosas. En este caso he optado por calcular las dos cosas para tener un tipo de ejercicio genérico, digamos, en todo esto, ¿vale? Me da igual que me den peso que me den masa. ¿Por qué? Lo primero, si estamos en el aire, ¿vale? En el aire yo sé que el peso es la masa por la gravedad, ¿vale? O densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad, ¿vale? Es indistinto. Entonces, si yo tengo el peso, puedo despejar la masa, porque la masa sería el peso partido por la gravedad. Recordamos que la gravedad, la aceleración de la gravedad en la Tierra es 9,8 metros segundo cuadrado, ¿vale? Esa parte la tenemos sabida. Entonces, mi masa sería 380 partido 9,8, lo que salga, en este caso, en kilogramos. Si lo que tenemos es lo contrario, si tenemos en vez del peso nos dan la masa, podemos calcular el peso haciendo masa por gravedad y lo tendríamos ahí, ¿vale? Luego tenemos, o la segunda parte es en el líquido, en este caso es en agua, ¿vale? Y de este agua lo que sabemos es que tenemos una densidad, como es agua pura es, 1000 kilogramos metro cúbico, 1 gramo centímetro cúbico, ¿vale? Como queramos verlo. Además, como nos dicen que lo introducimos, el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen del cuerpo entero, ¿vale? Porque está totalmente sumergido. ¿Bien? Y en ese caso, cuando lo introducimos en el agua, tenemos un peso aparente de 120 newton. Nos dicen que son 120 newton. ¿Bien? Tenemos eso. ¿Qué situación es la que tenemos entonces en el problema? Estos serían los datos. Ahora, mi situación sería, yo tengo aquí el líquido, ¿no? Tengo el objeto, me da igual que sea redondo, que cuadrado, que lo que queramos poner. Y al introducirlo en agua, yo sé que tengo un empuje y tengo un peso, ¿vale? Y sé que el peso aparente es igual al peso menos el empuje. ¿Bien? ¿El peso lo tengo? Sí. ¿El peso aparente lo tengo? Sí. Peso aparente 120 igual al peso 380 menos el empuje. ¿Puedo calcular entonces el empuje? Por supuesto. El empuje sería, lo traemos para acá, el 120 pasará para allá, 380 menos 120, 260 newton de empuje. ¿Bien? Esta fuerza que va hacia arriba, ¿vale? La fuerza que hace el agua al ser desalojada por el cuerpo que hemos introducido, serían esos 260 newton. Ese empuje, recordamos a que era igual, ¿no? Era la densidad del líquido por el volumen del cuerpo sumergido por la gravedad. ¿Bien? ¿Sí? Entonces ese empuje, esos 260 newton, va a ser igual a la densidad del líquido, que ya hemos visto que era 1000, por el volumen del cuerpo sumergido, que hemos dicho que era igual al volumen del cuerpo, con lo cual, como lo que quiero saber es el volumen del objeto, el volumen del cuerpo, pongo volumen del cuerpo en vez del sumergido, y por la gravedad, que es 9,8 metros segundo cuadrado.
¿Puedo despejar el volumen del cuerpo de ahí? Por supuesto. Para despejar el volumen del cuerpo, lo que vamos a hacer es el 1000 que está multiplicando dividiendo, el 9,8 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Pues entonces 260 partido 1000 y 9,8. ¿Vale? Este volumen, obviamente, como es sistema internacional, nos va a salir en metros cúbicos. Metros cúbicos, recordamos que es una unidad pequeña, una unidad grande, ¿vale? Un metro cúbico es aquello que ocupa pues 1 metro de lado, 1 metro de ancho y 1 metro de alto, ¿vale? Es algo bastante grandecillo, ¿sí? Sale 0,027 metros cúbicos, ¿vale? Ese sería el volumen. Eso es aproximado, ¿vale? A ver, siempre que sea aproximado, si ponemos el aproximado en vez del igual, mejor que mejor. Bien, pues ahora yo tengo ese volumen, me pide la densidad, ¿no? La densidad del cuerpo, nosotros sabemos cómo es, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de la densidad del cuerpo? Fórmula de densidad del cuerpo, obviamente, tenemos que la densidad de cualquier cuerpo es la masa de ese cuerpo por el volumen de ese cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo que me piden? La densidad. Para saber la densidad necesito la masa y el volumen. El volumen lo acabamos de sacar, ¿no? Y la masa la podemos tener de ahí, el 380 partido 9,8, ¿vale? 380 dividido 9,8 sale la masa 38,78 kilogramos, ¿vale? Pues entonces 38,78 partido el volumen del cuerpo 0,027 y me van a salir los kilogramos por metro cúbico de la densidad, ¿vale? Lo dividimos... ¿dónde está? Sí. 380 dividido 9,8 y ahora dividido entre 260 dividido 1000, 9,8 y sale 1461,54 kilogramos metro cúbico, ¿vale? Vuelve a ser aproximado porque redondeamos a 2 decimales, ¿vale? Y ya está hecho. Entonces, cualquier problema en el que me den peso o masa en el aire, ¿vale? Peso o masa en el aire. Y el peso aparente, lo que voy a hacer es trabajar de esta manera. Calculo con el peso aparente, la fórmula del peso aparente, el empuje, y con el empuje calculo el volumen, y con el volumen y con la masa hago la densidad. Ya está, ¿vale? Pues ya tenemos unos cuantos tipos de ejercicios. Seguiremos viendo un par más de ellos para ver cómo sale, ¿vale? Por ello.